Hi, everybody. Welcome to today's dialogue. My name is Valentina Acevedo Montilla, and I'm the managing director of the festival. Today, I'm very excited to be joined by Akira and Masan, curators of the section Films from Turtle Island and Beyond, as well as some of the directors from the section who will introduce themselves in a moment. We are also joined by Cristian Cida Valenzuela and Danny Rodriguez from BILAF. And before we begin, I would like to take a moment to pay your respects and acknowledge that this festival takes place on the traditional, ancestral, and unceded territories of the Coast Salish First Nations, including the homelands of the Hunkaminam-speaking Musqueam and Tsleil-Waututh First Nations, and the Squamish Nation-speaking Squamish First Nation. We believe that having access to the languages of our communities and ancestors allows us to be connected to culture. And at BILAF, we are very, very proud to showcase over 15 different languages from the region that is now known as Latin America. Queremos reconocer que este festival se lleva a cabo en los territorios tradicionales y no cedidos de las comunidades Coast Salish, incluyendo a las personas Musqueam y Tsleil-Waututh, que comparten el idioma Hunkaminam, y a la nación Squamish, que habla el idioma Squamish Nation. Tener acceso a los idiomas de nuestros ancestros y comunidades nos ayuda a mantenernos conectados a nuestras culturas. Y en BILAF estamos realmente muy orgullosos de poder amplificar más de 15 idiomas de la región que ahora es conocida como América Latina. Before we begin, we would also like to take a moment to thank our funders, Canada Council for the Arts, British Columbia Arts Council, City of Vancouver, Telefilm, Creative BC, STIR, and Canadian Heritage. And now I'm just going to pass the digital mic back to Cristian. To Selene and Akira, the curators of the section. Thank you, Valentina. Hola, Akira. Hola, Selene. Welcome, and thanks for your work again at the festival. Thank you. I just want to say hello, everyone. Welcome to the Vancouver Latin American Film Festival Dialogue with Directors for our program Made by Us, Rethinking Indigenous Films. I'm Akira Ayatel. I'm Métis, Cree, and Swampy Cree. My pronouns are she, her. I'm from the Treaty 6 territory of Amiskwaciy-Waskahegan, also known as Edmonton, Alberta, a traditional gathering place of the Cree, Saulteaux, Blackfoot, Métis, Dene, and Nakota Sioux. Hi everyone, hola a todos, todas más bien, porque creo que somos en femenino hoy. Quería pedirles una disculpa por tardarme en conectarme. Es que justo hoy en la mañana se descompuso el módem de mi casa y Telmex dice que solo lo puede resolver en 3 días. Entonces, perdonen, estoy en un café con mi celular tratando de resolver esto. Pero bueno, bienvenidas todas. Disfrutamos mucho, tanto Akira como yo, ver sus pelis, ver lo que han hecho y pues nada, contentas de poder compartirlo con un público más amplio. I'm Selene Galindo. I'm from Durango, Mexico. My pronouns are gu, she, ella. I'm right now in Ñucoyo, the name that Pueblos Mixtecos give to Mexico City, part of the territory of Avillala. And I thank you for joining us today, for sharing your movies with us, and to share it with the public and the other filmmakers that would able to watch it during the festival. Into our category of film from Turtle Island and beyond. Thank you to the filmmakers for being here. Would you mind briefly introducing yourselves with your preferred name, pronouns, your film, and where you're from? Dani. Bueno, si se pueden, por favor, presentar los cineastas con su nombre, de la película que son y en dónde se encuentran ahora. Tirsa, bienvenida. Hola a todos y todas, me llamo Tirsa Ishmukane. Actualmente estoy en un lugar llamado Chaquijía, que es un territorio cachiquel de acá de Guatemala, y soy la directora del cortometraje Atit.
Hello, my name is Tirsa Ishmukane, and right now I'm located in Cachiquel territory in Guatemala. Manuel, bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel Mateo. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Soy director de la película Anima, un pequeño bestiario. Isis. Gracias, Manuel. Gracias, Tirsa. Y la traducción, we're just going to translate quickly. Hello, thank you for the invitation. My name is Manuel Mateo, and I am from Bogotá, Colombia, and I am the director of the film Anima. Hola, mucho gusto a todas y todos. Mi nombre es Isis Ahumada. Soy directora de la película Mi No Lugar y estoy acá en Colima. Colima es un estado muy pequeño en la costa pacífica de México y pues muchas gracias por esta comunicación. Hello, nice to meet you. My name is Isis Ahumada, director of the film My Non Place, and right now I'm in Colima, a small state on the Pacific coast of Mexico. Thanks for the invitation. Gracias a todos por presentarse y darnos como un poco del contexto para que los demás personas los ubiquen. We would also like to introduce our program, Made by Us, Rethinking Indigenous Film. With the curatorial work, we invite you to experience these different complex and styles and narratives, as also voices, expression, and emotions in our different screenings. This program questions what an indigenous film is classified as. Can every indigenous film fit in the same category? Do we all have the same stories, feelings, emotions, and expression to share? Want to translate it before Akira talks? Are we translating the this part in español? Igual lo puedo decir en español para evitar problemas, como hacerlo más fácil, pues. ¿Sí? Bueno, nos gustaría mucho como presentarles el programa que armamos, Made by Us, Rethinking Indigenous Films, y con el trabajo curatorial que hicimos Akira y yo, quisimos como cuestionar esta idea, que ya lo hemos hecho un poco desde el programa anterior, pero que nos gustaría como seguir en esa línea. Cuestionar aquello como que llamamos cine indígena y la categoría que usamos para este cine, ¿no? ¿Pueden todas las películas que expresan diferentes cosas, que tienen diferentes estilos narrativos, que tienen diferentes voces y diferentes formas de expresar las emociones y sentimientos, entrar en la misma categoría y todos ser clasificados como cine indígena? O y cómo podemos como un poco abrir esta categoría a otras cosas, ¿no? Akira? Before there were our ancestors, now it is us, and who will come next. All of these films explore narratives that us as Indigenous people have done since time immemorial. This program makes us question what can be categorized as Indigenous film. What about the films that go beyond the usual narrative to go beyond simply being labeled Indigenous film? What are we talking about when we say Indigenous films? Does it mean the same thing for someone in Turtle Island, Abya Yala, and beyond? Antes estaban nuestros ancestros, ahora nosotros, y quién vendrá después. Todos estas películas y cortos exploran narrativas que personas indígenas han hecho desde el tiempo sin memoria. Tiempo inmemorial, disculpen. Este programa nos hace cuestionarnos qué se puede categorizar como cine indígena. ¿Qué hay de los
de las películas que van más allá de la narrativa usual, que van más allá de la etiqueta de cine indígena. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cine indígena? ¿Significa la misma cosa para alguien en la Isla Tortuga, en Abya y más allá? We know that there are a lot of questions and we could talk about hours from each of them, but we would like to start with the question that in some way makes some echo in your own experience, and as well as those that motivate you to become a filmmaker. And we would like you to start, whoever wants to do that. ¿Lo traduzco yo o alguien lo ha hecho? Va, bueno, sabemos que hemos como soltado varias preguntas y que de cada una podríamos hablar horas o días o meses, y más si nos gusta como echar, echar palabras, pero nos gustaría que cada uno de ustedes empezara a responder con aquellas preguntas con las que haga eco con su propia experiencia, pero que al hacer esta película, pero sobre todo al convertirse en cineastas. Y cuáles como son de estas preguntas que un poco han resonado en toda su experiencia como cineastas, ¿no? Y pues nada, quien guste empezar, adelante. Tirsa, Manuel y Mateo, ¿no? Seguimos el orden. Bueno, sí, creo que siempre se cuestiona mucho también aquí en Guatemala, siempre como qué es el cine que se hace desde pueblos indígenas, qué cosas categorizan y hasta a veces, no sé, también como que siento que hay distinciones, pero a veces no distinciones en el sentido de enriquecer como las narrativas, sino como de hasta cierto punto estigmatizar las formas de crear. Entonces, porque eso es parte también de las cuestiones de discriminación que viven los territorios. El ver que el crear o el sentir desde los territorios y desde las comunidades indígenas tal vez no puede ser, no tiene una expresión tan compleja o tan complicada como se asigna por ciertas formas de estudiar, por ciertas formas de escuela, y porque, ejemplo, muchos de los realizadores acá en Guatemala, no tenemos una escuela formal así de cine, sino estamos creando desde el espacio, desde el aprendizaje autodidacta. Entonces, sí, yo creo que al final quienes somos parte de comunidades mayas, en mi caso, las formas de expresión vienen un poco más, un poco también desde la resistencia, desde el reivindicar también el sentir de nuestras comunidades y el hacer ver que, claro, como existe una narrativa que se ha establecido en el mundo, no es la única, que hay otras formas de sentir y pensar que no son, que son invalidadas a veces y que también hacen pensar de que no es la forma correcta de narrar, que es muchas veces lo que se nos dice a nosotros como pueblos originarios cuando a veces vamos a talleres o aplicamos a talleres de cine o de narrativas, se nos dicen las narrativas de pueblos indígenas son lentas, son pausadas, no llevan el hilo que debería llevar, y creo que es un tiempo y es un momento importante para, no solo en Latinoamérica, en pueblos indígenas, sino en el mundo, también abrirnos a contemplar que el arte es diverso y que proponer desde las distintas expresiones es importante porque también el mundo cambia, las culturas también somos culturas vivas, culturas cambiantes, y que vamos creciendo y que vamos aportando, y que pues bueno, o sea, no hay una sola forma de narrar, que la forma de narrar es una forma viva realmente y que se nutre en el camino, y que las expresiones también están marcadas por nuestros contextos y nuestras formas, y el arte es eso, el arte al final es ir proponiendo, creando, y va diversificándose y va cambiando.
Thank you, Tirsa. Gracias. Va la traducción. We always question what is cinema and that is made from indigenous communities here in Guatemala. I feel like there are distinctions that don't enrich the narrative, but stigmatize creation because that is part of the racism we experience. They sometimes dismiss the ways in which we express ourselves because we are creating from a self-taught perspective, for example. Our need to revindicate our narratives and change the ways in which things have been showed. There are different ways of thinking, of telling stories, and we must go beyond what they tell us about indigenous narratives being slow. I think it's an important time not just for indigenous peoples in Latin America, but for the world. Art expression is different and people change, and there's no one way of narrating a story. Telling stories is a live form. We must create, we must diversify, we must change the medium. Manuel. Gracias, Vale. Thank you, Tirsa. Hola. Hola, yo quisiera de pronto hablar de mi experiencia personal, diciendo que mi primer acercamiento es a partir de estudiar antropología y siento que es una forma de dar la vuelta a esta disciplina, porque antes siempre eran los antropólogos venidos de Europa, de América del Norte, a estudiar, digamos, nuestras comunidades, y ahora es como nosotros también podemos asumir estos estudios desde nuestras propias comprensiones del mundo, de la naturaleza. Y luego de estudiar antropología, tuve la oportunidad de estudiar cine, que también antes, digamos, eran desde otro lugar del norte global, cuando venían a hacer pues los documentales, las películas sobre nuestras comunidades, sobre nuestros pueblos, y ahora es como nosotros mismos podemos filmar y contar nuestras propias historias, nuestras propias realidades. En el caso de esta película, como decía, tuve la oportunidad de estudiar cine, que fue mi primera aproximación a este mundo en Cuba, y desde Cuba pensaba cómo yo puedo retratar un problema que no es solo, digamos, de una comunidad en Colombia, sino que puede ser un problema, digamos, global en términos de abordar la colonización, en este caso, de los animales, de la naturaleza, y esto cómo puede expresarse en la colonización que han sufrido también nuestras comunidades y nuestros pueblos, pero estando lejos de mi tierra. Y esta fue un poco la forma en que encontré para contar esto. Gracias. Hello, I want to talk about my personal experience. I first studied anthropology, and discipline that in the past have been studied by European and North American scholars. So assuming my position and studying, I'm so sorry, I have a barking dog, but studying anthropology and being able to look at my communities from my own perspective. After I studied cinema and also a world in which the global north has predominated, and they've come before to talk about our communities and film our communities, but now having my first experience in the world of cinema in Cuba, I've been able to talk about global problems like colonization, but through the animals and the nature, and make a parallel with what has happened with our communities and pueblos. And this is a way I've found of telling the story while being far away from my own land. Thank you, Dani. Mateo, ¿quieres agregar algo más? No, por el momento estaría ahí. Gracias. Perfecto. Ahora vamos con Isis. Isis Ahumada is the director of My Known Place, Mi No Lugar.
This is one of the 3 feature films in the section Indigenous Films from Tortola Island and Beyond. Isis Ahumada and her film also won the first work in progress for Indigenous and Afro voices here at our festival 3 years ago. And she's also the producer of Valentina and the Serenity, a film that was also part of our work in progress, and it will world premiere at the Toronto Film Festival in 3 weeks. So congratulations, Isis. Welcome to our chat. Muchas gracias. Pues para mí hacer mi no lugar ha sido un proceso de mucha reflexión, precisamente en torno a la identidad, ¿no? Para mí, para todo el crew de las diferentes etapas de la producción del documental. Y eso para mí ha sido, creo que, lo más valioso, porque yo cuando empecé a desarrollar la historia de mi no lugar, quería hablar principalmente de la identidad, ¿no? ¿Qué sucede cuando estás en un lugar que te juzga por tu lengua, por las características, digamos, de tu comunidad, que en este caso la comunidad de Jonathan es de origen náhuatl, en el estado de Guerrero, pero además esta particularidad de vivir en un estado que rechaza totalmente las comunidades originarias. En este pequeño Colima donde yo vivo, solo hay un pequeño pueblo, más chiquito, ¿no? Que se reconoce como pueblo originario. Y entonces para mí la palabra, digamos, indígena está muy alejada de mi contexto familiar, muy alejada de mi contexto, digamos, social, y me parecía muy importante retratar estas comunidades que migran al interior de México y que precisamente se colocan en lugares de desarraigo, ¿no? Entonces, me ha generado mucha reflexión personal y colectiva, porque precisamente de repente siento que el cine indígena se cataloga como un cine que tuviera otro valor, ¿no? Que debe tener ciertas características, que si no está hablado en una lengua originaria, entonces no es indígena, y que, bueno, tiene que cumplir como con una serie de requisitos para ser reconocido. Y creo que todo lo contrario, puedo decir desde mi experiencia que el cine de una comunidad originaria más bien responde al interés de quien hace la película y de quien está participando en ella, ¿no? Me gusta pensarlo así, y bueno, pues eso es lo que principalmente comparto, ¿no? En estas reflexiones. Gracias, Isis. Thank you very much. To me, making my non-place has been a very reflective process, precisely around the theme of identity, not just for me, but for the whole crew of the movie. That has been the most valuable part of the experience. I wanted to talk about identity. What happens when you are in a place that judges you by the language you speak or the characteristics of the community that you come from? In this case, the main character from my non-place is from a Nahuatl community living in a different state, which is Colima, which is a smaller state that only has a very, very small indigenous community. So there's a lot of racism in that state. To me, the word indigenous was pretty far from my social context, and I wanted to portray these communities who are experiencing an uprooting within the same country. I feel like indigenous cinema is made out to be a certain thing and has to look a certain way and has to be in indigenous languages. And to me, I think that it's the completely opposite of that. The cinema made in indigenous communities is made by the community and how they think of themselves. And those are the things I wanted to share. Thank you, directors, for all of your insightful answers. It's really interesting to hear how, even though we all come from different places, we do have similar views. Next, I wanted to ask you, what was the process to create your respective films? What inspired you to create these stories with these complex feelings, emotions, and expressions?
Antes que nada, agradecer a los directores por compartir. Es interesante que venimos de distintos lugares y aún así tenemos miradas similares. La siguiente pregunta es acerca de su proceso para crear estas películas y cuál fue su inspiración también para compartir estos personajes y sentimientos complejos. Bueno, en mi caso, yo vivo cerca de uno de los lagos más importantes de Guatemala y muchas de las comunidades dependemos del agua, del lago, porque es también para nuestro consumo. Hay un tema como bien importante porque toda la vida nos hemos referido al lago como la abuela. Es como Jopatit. Jopatit en español es la traducción. Esto está dicho en cachiquel, pero es vamos con la abuela, Jopatit. Entonces siempre hemos dicho Jopatit al lago y cuando hablo con mi abuela o con mis abuelos, era como es que la abuela está allá, pero a nosotros se nos olvidó que la abuela está ahí. O sea, ya pareciera que no, que se nos olvidó que era como parte de la familia. Y entonces yo me puse a pensar mucho en esto porque digamos que parte de mi generación hay cosas que olvidamos, hay muchas cosas que olvidamos. La parte de Atitlán, de Guatemala, está rodeada de diversidad de comunidades, porque no solo es Cachiquel, hay Quiché, Tzutujil. Entonces, pero hay elementos, hay cosas que nos unen, como ejemplo, el nombrar al lago, a la abuela lago, el nombrarla como nuestra abuela, y también ciertos códigos que me parecieron como bien importantes que los dábamos por asentados o que todos lo sabíamos, pero no es cierto. Que, ejemplo, hay una región cerca del lago que se llama Tsununya y que la traducción o sea, el Tsunum se llama colibrí en español. Y el colibrí es como el mensajero de las energías que están en otro espacio con la parte de la Tierra. Y cada vez que los colibríes están cerca de nosotros, decían, bueno, nos vienen a decir algo, nos contaron algo, nos comentaron algo. Entonces, cuando yo pensaba en todas estas cosas, pensé que hay muchos, o sea, pensé y también compartiendo con otros compañeros que hay muchos códigos de nuestra propia cultura que se nos olvidaron, que se nos olvidaron, que prácticamente estamos en un espacio donde siendo cachiqueles, tzutujiles de nuestra región, parece que tenemos un rompimiento, tenemos una ruptura del conocimiento que venía. Entonces, para mí, Atit es como, eso es una exploración un poco no solo de la situación ambiental, sino también de los códigos culturales y de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que se han perdido, o sea, se pierden. Hay una línea de ruptura y que la información o el sentir de lo que esto expresaba no está llegando. Entonces, para mí era como poder llevar estos códigos y poder hablarlos entre nosotros y también con las personas un poquito más jóvenes que también tienen todavía un poco más de ruptura de lo que es nuestra cultura. Okay. I live nearby one of the most important lakes from Guatemala. Lots of the communities there depend on the lake, the water. Our whole lives, we have referred to the water as our grandma. In Cachiquel, we say, let's go to grandma, meaning the lake. But now, many of our community members have forgotten that. There are different communities now that live around the lake that are not just Cachiquel, but there are many elements that bring us together, like naming the lake our grandma and cultural codes that we share. For example, there's a region near the lake called Sununya. I hope I'm pronouncing it right, espero pronunciarlo un poquito bien, which means hummingbird. And it's one of those cultural codes that we share with different communities. Whenever we see those birds, we realize there are many things that we as communities have forgotten.
So Atit is an exploration not just of the land, but also of those cultural codes that come from our grandparents and that younger generations are losing. Gracias, Manuel. Si Tirsa ya no tiene nada más que decir. Hola, bueno, en mi caso, contarles también una experiencia cuando las primeras semanas, cuando llegué a Cuba, uno de esos días, soñé con un jaguar que me observaba mientras yo estaba acostado en la cama, y no me daba miedo, sentía seguridad de ver cómo el jaguar me miraba sentado, y luego ese sueño se convirtió para mí en un talismán, en una aseguranza. Y en eso, mientras yo seguía mis procesos de estudio, un día tomando un bus en La Habana vi a un jaguar al otro lado de la reja, porque el zoológico queda frente a la calle, y para mí fue muy doloroso, fue muy triste. Eh, y empecé a conversarlo con algunos amigos, con algunas maestras. Luego tuve conocimiento de que hace algunos siglos de nuestros territorios fueron extraídas algunas personas para ser expuestas a modo de zoológico también en Europa, y encontré también allí una relación, un vínculo, y decidí que debías aproximarme, digamos, a esta realidad como lo decía ahorita, como una forma en que nos han colonizado a partir de la naturaleza, pero también a nuestros pueblos, a nuestros territorios. Y por eso decidí entrarme al zoológico para, para abordar, digamos, este problema. Eh, y haciendo esto encontré que es un problema que no solo hemos vivido en América Latina, donde han pues sacado miembros de las comunidades indígenas para ser vistos en exposiciones en Europa, sino que tiene una raíz más antigua, cuando han sido también extraídas pueblos enteros de África para venir y alimentar las economías, digamos, las economías y los mercados, sí, europeos, norteamericanos. Y creo que lo mismo de alguna otra forma sucedió pues, con la naturaleza y con los animales. Y eso fue un poco también el motivo que me inspiró a mí para hacer esta película, como una forma de denuncia, aunque acercándome también, digamos, desde la comprensión con la gente que trabaja en los zoológicos, porque entiendo que de pronto no es su culpa que esto suceda, eh, pero pues que es una realidad eh, que creo que debe ser cuestionada, que creo que debe ser criticada, eh, porque así como han encerrado, digamos, a los animales en las jaulas, han también cercado nuestros territorios, y encontrado un poco estas relaciones al momento de hacer la película. También lo que me inspiraba, un poco estando lejos, no era la posibilidad de entablar comunicación eh, con, con los animales, con la naturaleza, y por eso no hay voces humanas allí, sino más escuchar la voz de cada animal, explorar el mundo sonoro de lo que puede decirnos el jaguar en su silencio, recorriendo la celda, o de lo que puede decirnos eh, el mono o cualquier otro animal que atraviesa también nuestra realidad, nuestra comprensión del mundo, nuestra cosmogonía. Gracias. Manuel says, I want to tell you about an experience I had when I first arrived in Cuba. I had a dream where a jaguar would stare at me as I was sleeping on the bed, but I wasn't scared. This dream I took as a talisman, and as I studied in Havana one time, I saw a jaguar behind a fence
from the zoo because you can see the zoo from the street. And I got really sad. So I started to talk about this with friends and professors and came upon the fact that a couple centuries ago, indigenous peoples from Latin America were also taken to Europe to be exhibited. So this is part of the conversation about how colonization has not only colonized us, but has also colonized our territories and nature. And I wanted to take on this issue from the lens of the zoo. And not only in Latin America have people been extracted from their lands and taken away, but also even before in Africa, how entire communities and nations were taken from their lands. This was inspiration for me to denounce and to critique what has been happening, and also taking in consideration people who work at zoos, given that not all the time it's their fault what animals are experiencing in those places. However, I've been trying to find these relationships between territories and animals being put in cages, and to establish a communication with the animal world. I've also not included any human voices in the film, to take in the sonic world of that animals can offer us. And yes, that's it. Mhm. Thank you both. Isis. Sí, gracias. Pues les comparto un poquito de mi proceso al hacer la película. Yo tampoco estudié cine, estudié comunicación. Y precisamente antes de decidir qué estudiar, pues yo tenía como la idea de, siempre había querido ser maestra, ¿no? Siempre, mis papás fueron maestros y entonces para mí, pues me llamaba mucho la atención el proceso de aprendizaje, ¿no? De enseñar, de compartir. Y cuando termino la carrera en comunicación, que yo en ese momento ya estaba decidida que quería hacer documental, dije, bueno, en lo que reúno un poco de recurso, de dinero para poder estudiar cine o para poder aprender más del cine documental, voy a dar clases, ¿no? Entonces llego a esta secundaria y, y pues más allá de encontrar como esta oportunidad de dar clases, pues más bien me encuentro con la película, ¿no? Me encuentro con este contexto complejo que vivían en la escuela, los alumnos que venían de otras comunidades y entonces yo recuerdo que en los primeros procesos de escritura yo siempre desarrollaba los espacios del albergue donde vivía Jonathan y su familia como un lugar gris, ¿no? Que yo me imaginaba que era el lugar más complejo en el que iba a estar Jonathan, que iba a ser como ese espacio que a él le costara trabajo, digamos, habitar. Y en cambio, la escuela siempre la colocaba como un lugar de oportunidades, como un lugar que lo iba a abrazar, ¿no? Que ahí iba a encontrar la manera de salir adelante. Bueno, tenía totalmente ese discurso con el que yo crecí, con el que siempre había escuchado todo el tiempo, ¿no? Que la educación es el medio que nos libera, que es la gran oportunidad. Entonces, pues fue como la primera gran sorpresa para mí encontrarme que eran totalmente opuestos, ¿no? La escuela para Jonathan era un lugar en el que no quería estar, donde era rechazado, donde se sentía incómodo, y el albergue era precisamente el lugar donde él encontró su comunidad, donde podía tener la complicidad de sus amigos, donde podía sentirse libre. Y me han preguntado por qué Jonathan, ¿no? ¿Por qué él y no alguno de los otros niños o niñas? Y creo que para mí Jonathan representaba como esa fortaleza, esa resistencia de precisamente enfrentar
enfrentarse a un contexto tan complejo y confiar en él mismo, ¿no? Porque no es que le faltaran ganas de estudiar, no es que le faltaran el apoyo de su familia que estaba ahí, ¿no? Intentando empujarlo, sino que él entendió que para su contexto lo prioritario era ayudar a su papá, ayudar a su familia, que estaban viviendo por una situación muy compleja. Entonces, creo que esa fue como mi gran inspiración, ¿no? Encontrarme con un niño, con un adolescente que tenía todo ese, pues esa fortaleza para ir en contra de lo que todo mundo le decía que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, creo que eso, y entre otras cosas que sucedieron, me motivaron a seguir haciendo la película y apostar por estos personajes, porque me lo llegaron a comentar como personajes derrotados, ¿no? Que aparentemente son héroes derrotados. O sea, yo me acuerdo que de repente iba a un taller y me decían, bueno, es que tu personaje ya está derrotado, entonces, ¿qué vas a hablar de él, no? ¿Cómo lo vas a mostrar? Y para mí era muy importante hablar de la dignidad también, ¿no? De que hay otros caminos, de que hay otras realidades y que no todo debe ser, pues, como la sociedad piensa, ¿no? Sí, eso. Gracias. Okay. Izzy said, let me share a bit about the process to make this film. I also didn't study film, I studied communication to begin. And before then, I always wanted to be a teacher. My parents are teachers, and I've always felt close to the process of education and sharing knowledge. Once I decided I wanted to make a documentary and study cinema, I started teaching because I needed to make money. I came to this middle school, and beyond finding this opportunity to be a teacher, I found the story of the film. I found a complex context between the students. At first, when writing the story, I always thought of Jonathan's home as a gray space that was hard to inhabit. I always portrayed the school as a good place, a place of opportunity, a place that would accompany him. This is a discourse I definitely grew up with, thinking education will liberate us in him. That was my first surprise. Jonathan did not feel that way in school. He was rejected there. Meanwhile, back at the place where he was staying, he was accepted. People have asked me why Jonathan, but I think he represented that very complex idea of understanding that for his context, the first priority was to help his dad and family as they were going through difficult times. To me, finding such a strong teenager that was going against what everyone made him out to be motivated me to make this film. These characters appeared at first as fallen heroes, but to me, it was important to make the point that not everything has to be that way and not everyone has to follow the path that society has told you. Selene, Thank you, Bot. ¿Tenemos espacio para otra pregunta o ya no? ¿Qué piensan? I think we can do 1 hour and we started, so we have time. We do have time for one more Okay, question. okay. Primero que nada, muchas gracias por sus respuestas. Voy a empezar en español esta vez. Una de las cosas como que pensaba de que justamente ustedes tres entraron al conversatorio es como sus películas más bien tienen mucho, y en realidad todas las pelis que seleccionamos, pero como que tienen esta relación muy compleja entre eso que hemos establecido como, por un lado, la naturaleza y la cultura, ¿no? Toda una discusión dentro del mundo antropológico, pero que a fin de cuentas sostiene el mundo capitalista y colonialista en el que vivimos ahora, ¿no? Y que cada uno de ustedes lo ha problematizado de una manera distinta, ¿no? Un poco Tirsa es a través de justamente cuestionar esta relación de que el lago es una cosa, pero en realidad para ustedes y para muchos pueblos pues es la abuela, y para muchos otros otra cosa, y eso implicará un tipo de relación distinta, ¿no? En el caso de Manuel, pues
también, aunque en discurso muchas veces las relaciones o incluso en la realidad, pues muchos pueblos nos relacionamos con los animales de diferente manera a como es en ponerlos en un zoológico, también es cierto que somos partícipes como pueblos dentro de este mundo colonialista que ha puesto a los animales en un lugar distinto al que generalmente nosotros los hubiéramos puesto, ¿no? Y como dice Tita, es un mundo y un proceso también que es cambiando, ¿no? Y tampoco podemos como mantenernos alejados de todas las relaciones de poder que existen en el mundo colonialista, ¿no? Y el trabajo de Isis lo demuestra, ¿no? Por un lado están todo el campo y todo lo que se trabaja, pero quienes trabajan ese campo no son todas las personas, no son migrantes de pueblos indígenas que llegan ahí, que al final reciben cierto tipo de estigma por hacer un tipo de trabajo más físico comparado con otros, ¿no? Entonces, siento que cada uno de ustedes se ha acercado a esto de manera distinta, pero que a fin de cuentas problematiza la misma cosa, ¿no? Esta separación que hemos hecho, por un lado, la que es naturaleza y por otro lado, cultura, y que mientras la cultura ponemos todo lo civilizado y que muchas veces a los pueblos indígenas como que nos queda en medio, ¿no? Como sí son civilizados, pero no lo suficientemente civilizados para hacer considerar su conocimiento y todo lo que saben a un nivel de un país europeo, ¿no? O una sociedad europea. Entonces, justamente como en estos trabajos, siento que hay mucha riqueza justamente de reflexión de todo lo que entendemos como lo dado o lo que ya existe o a lo que nos adherimos y que todas ustedes lo cuestionan y lo problematizan de diferentes maneras, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría mucho como que pensaran y reflexionáramos como en conjunto en esa forma, ¿no? Como estas categorías que vienen desde el cine, pero también desde la antropología, desde la comunicación y todos los lugares en los que nos hemos formado, nos enseñan a hacer las cosas de una manera, ¿no? A hacer un cine de cierta manera y todos ustedes han dicho también cómo para ustedes ha sido un proceso también de no quiero hacerlo así, voy a seguir mi propio camino y este es el resultado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo como hacia dónde vislumbran su cine, ¿no? Estos cuestionamientos que ya han hecho, hay otros que quieren seguir haciendo, ¿cuáles son las preguntas que les quedan también después de haber hecho este trabajo, ¿no? Y hacia dónde va, sí, su siguiente trabajo. Lo traduzco, lo traduce a alguien más. Creo No. que Dani está tomando notas, ¿no? You can translate some or and then do the question. Selene, no. Selene. Perdón, no te escuché. Puedes traducir una parte o si tienes todo. Ok. Sí. A ver si me sale en inglés. Well, all of you have been like problematizing this idea of culture and nature in different like sites in the way that in the Western knowledge have been developed in different science like anthropology, philosophy, but also is what in some way like gives the way that the capitalism works, no? Like in case of Manuel, he showed us how the animals that live in a zoo, they are considered like objects that we go there to watch. But also in our different like communities, pueblos, tribus, and where we all come from, like we have different relationship with the animals. And in some ways, they can be considered like violent, but I think that is never in the same way that is into colonialism or into capitalism, because they are seen as objects, something that you just kill or do whatever you want with it. And he problematizes one part of it. And Tirsa also problematizes this idea that we go to a lake and it's just water there and it might look good for our pictures, but we don't have like another relationship with it. She says that they call it their lake like as their grandma. So it's an open to another type of relationship with this thing that we call nature and that we see as object, but that they are part of our lives. So, and in the movie of Isis movie, she also problematizes
idea of work related to nature. You know, like there are all these these migrant communities, indigenous, all of them, that go to Colima to work there, and they are seen like in a despective way from all the other societies that are part of Colima. So in all these cases, you put like in the center this problem that is what have sustained the world, the actual world, the capitalist world that we live in. For when we take nature as object, and the culture or the civilization are the human beings, but not all the human beings, and not all the human beings are in the same position. It's not the same being a human as an indigenous person, as a human as someone that is from France or like any other like Western country that are considered like first world. So in this like work that you have done and the question that you have opened, I would like to know, like, and ask you to share with us, like, what are these questions that are still there after you finish this work, but also that in some ways would be the question that would be the guides for your new work and all the work and art that you might be making in future years, basically. Y vamos a la pregunta, ¿no? A la, A la respuesta. a la respuesta, claro, sí. Bueno, creo que empiezo yo. Bueno, creo que realmente todos los territorios en los que estamos han cambiado mucho y somos parte también ya somos parte del sistema de cómo se va dando, cómo va cambiando. Pero yo creo y para mí es importante como que, por lo menos del territorio del que yo vengo, es regresar, voltear la mirada, ¿verdad? Hacia un poco el origen de nuestros territorios y del por qué estamos ahí y de los abuelos, las abuelas, los ancestros que caminaron antes y del por qué en este momento, en este punto estamos acá. Entonces, para mí, dentro del audiovisual y el arte que puedo seguir creando, es seguir explorando, abrazando la cultura y el conocimiento también que me ha sido heredado, porque creo que eso es parte de los compromisos que tenemos también desde los territorios, porque el continuar con el legado, el continuar con el conocimiento, pero abrazando la parte ancestral, pero también abriéndonos camino con lo que viene, con las tecnologías, con las nuevas cosas de comunicar. ¿Cómo vamos pues esa es la pregunta, cómo vamos a unir esto? ¿Cómo vamos a caminar hacia ello? Entonces, creo que para mí es como una exploración la que estamos haciendo y la que vamos a hacer desde los territorios, es de seguir explorando desde las narrativas, desde la tecnología, desde el arte, de las formas de comunicar y también de pensar de que también las formas ancestrales no pelean siempre con las nuevas formas o las formas globales. Podemos hacer alianzas, podemos complementar y crear posiblemente movimientos o formas de vivir que puedan ser más sustentables, más amigables, no solo con los pueblos originarios, sino también con todos los pueblos del mundo. Porque al final vivimos en un mundo donde somos tan diversos y tan cambiantes, donde tal vez el aproximarse y el tener como empatía hacia las diferentes formas de sentir y pensar de los demás territorios es realmente lo que nos une. Entonces, a la hora de explorar, es como explorar también con el respeto hacia las demás culturas, porque es el mismo respeto que vamos a tener hacia las nuestras. Y para mí es eso como la exploración. Para mí, yo deseo seguir explorando, deseo seguir creando, comunicando, haciendo cine. Y si no es el cine que debería ser, pues está bien. Hay que hacerlo, porque si no lo haces, no sabes en qué puede
¿En qué puede terminar? A muchas personas se les ha dicho, no, esa forma de crear, de contar, de pintar no debería ser, pero realmente debemos pensar, creo, que no hay algo que dictamine o que pueda establecer un límite. Creo que las formas de crear, de sentir, de pensar, pueden seguir caminando, pueden seguir explorando y no hay algo que no se ha permitido hacer porque sos de un territorio, porque sos de un lugar o porque hay una forma establecida. Siento que la exploración desde los territorios y para mí es importante y quiero seguir creando, quiero seguir explorando y tengo en mente seguir creando audiovisual y justamente explorando y dejando como que parte del territorio del que estoy sea el que hable. I think that all territories we inhabit have changed a lot, and we are part of the system that makes that change happen. At the same time, it is important for me to look back to the origin of our territories and why we are here, to look for our ancestors and grandparents who walked before us. I want to continue exploring, embracing the culture and knowledge that I have inherited because I think that is also part of the commitment we have from Indigenous territories to continue with the ancestral knowledge, but also to be in conversation with what is happening now. How are we going to bring this together? That's why I want to continue narrating through technology and new forms of expression together with ancestral ways. I don't think these two are in opposition with each other. I think they are in conversation. And we can use that knowledge to move forward. We live in a world in which we are so different that coming together and finding our similarities is what brings us together. Having that respect between communities is what will move us forward. I want to continue making cinema and communicating. And even if it's not the cinema that we're supposed to be telling, that's fine. Lots of us have been told that the ways in which we see and think and create are wrong, but that is not true. The exploration that comes from Indigenous communities is so important that I want to continue sharing that, and I want to let the land speak for itself as well. Isis. Oh, perdón, Manuel, ¿verdad? Sí. Ah, Manuel, perdón. Hola, sí. Pues yo con esta experiencia de hacer esta película y de pronto otras pequeñas que he podido ir haciendo, aunque de forma muy difícil, no ha sido fácil, la verdad. Pero he descubierto como en el cine que tiene, que tiene mucho poder, el poder de invocar, el poder de como poderes casi sobrenaturales, ¿no? Aunque no parezca. Eh, tiene magia. Tiene poder de traer a la realidad cosas que de pronto están en otras dimensiones. Y con eso quiero decir que de pronto también, eh, aprovechando ese descubrimiento de ese poder del cine, eh, quisiera poder, digamos, en el futuro, seguir explorando también la voz de otros elementos, digamos, también de la naturaleza, aparte de los animales. Por ejemplo, en algún momento se dudaba de que si nosotros teníamos alma o no, que si éramos gente. Y lo mismo creo que pasa con la naturaleza. Se duda de pronto si el río tiene espíritu o no, si la tierra tiene espíritu o no, si los árboles tienen alma. Y creo que el cine nos puede ayudar a contar esto. Eh, por ejemplo, quisiera abordar la vida de un río, el río como con la capacidad de hablarnos, no solo como un cauce de agua que va de las montañas al mar, sino como vida. Y creo que el cine nos puede ayudar a explorar esto, a hablar con la naturaleza también y a mostrar esta vida y estas voces y estos espíritus que están contenidos allí, al mundo, para que de esta forma, digamos, nuestra relación con la naturaleza pueda ser diferente. Y no solo, digamos, de nuestras comunidades, sino de otras sociedades también. Y creo que si bien el cine
puede dudarse si puede cambiar el mundo o no, si puede, digamos, afectar algunas sensibilidades para de pronto en algún momento decir, sí, efectivamente el río es vida, el río tiene la capacidad de decidir y puede decirnos cosas, tiene memoria, y creo que un poco hacia allá quisiera explorar eh, pues, con los siguientes trabajos que pueda hacer. Thank you. Manuel says, with the experience of making this film, I discovered how powerful the medium of cinema is. It has the power to invoke, it has the power to share, it has almost so supernatural powers. It's called magic. And it has the power to share realities that might be in other dimensions. And with this discovery, I would like to keep exploring different voices from the natural world apart from the animals. And it's been questioned if our people have soul in the past. And just like it's been questioned if rivers and the earth have spirit. And I would like to take the opportunity to explore how the river has the capacity to speak to us, perhaps through cinema, and to show this way of life, and to show and explore, keep exploring our relationship with nature and how this can be different, not only for our communities, but for other societies as well. And if the movies can affect sensibilities, I would like to show that nature has agency and memory, and this is a path that I would like to follow moving forward with my work. Thank you. Gracias, Manuel. Isis. Thanks, Manuel. Sí, gracias. Bueno, creo que durante el proceso de hacer Mi No Lugar, lo que más me cuestioné fue también, digo, hablando como del cine en general, los procesos técnicos o lo que el cine luego implica en cuanto a la, ¿cómo decirlo? Como a la aceptación de qué tipo de cine estás haciendo, ¿no? Recuerdo que me costó muchísimo trabajo reconciliarme con mi material, con lo que yo filmé, como el primer rodaje siguiendo a Jonathan, básicamente yo sola, porque pues si no se veía bien, no se escuchaba bien, y esta idea de si estaba haciendo o no cine, si realmente lo estaba logrando, ese cuestionamiento me persiguió durante mucho tiempo, ¿no? El tema de la forma, de cómo se cuenta una buena historia, qué es hacer cine, qué posibilidades tenía realmente, ¿no? A dónde iba a ir mi película, si iba a ser aceptada o no en una sala de cine, en un festival. Y finalmente creo que yo me siento muy, muy contenta de haber optado por contar una historia más allá de preocuparme si el corte final eran las mejores tomas, era lo que se veía mejor, lo que se escuchaba mejor, las mejores entrevistas. Tuve la fortuna de acompañarme de un editor muy sensible, ¿no? Que me decía, abraza tu material, abraza tu película, realmente eso es lo que cuenta, ¿no? Y digamos como productora, como bien decía Cristian, recientemente acabo de terminar mi primera película como productora con Ángeles Cruz, haciendo ficción, y a mí me encanta la ficción, ¿no? Me encanta ese mundo donde colaboran tantas personas, donde se cuidan cada detalle, y creo que me gustaría seguir explorando estas otras formas de hacer cine, tanto en la ficción como el documental. Yo no me veo haciendo cine si no es de la mano de una comunidad, ¿no? De una historia que nos importe no solo a la directora y a la productora, sino que le importe también al resto del equipo, que una comunidad se sienta identificada, que se sienta pues, con un valor, ¿no? De contar su historia.
y me gustaría, estoy preparando mi siguiente proyecto como directora de documental y me gustaría atreverme a hacer otras cosas, ¿no? Hacer otras cosas que de repente se piensa que solo es para el mundo de la ficción, ¿no? Como romper con estas ideas de que pues, el documentalista solo escucha, observa y pues sí, atreverme a hacer más cosas y desde la ficción, pues seguir luchando por equipos de producción que estén comprometidos con la historia, que precisamente, por ejemplo, en toda esta cuestión tan importante que es la ambiental, les importe, ¿no? Saber que llegamos y dejamos una huella en la comunidad que estamos y que yo siempre soy de las que insiste mucho en buscar lo local, ¿no? En que si vamos a dejar una huella que sea positiva y a veces no todo el mundo entiende eso, comparte esas ideas, ¿no? Les importa más que si la luz se va a ir, que si, o sea, como cosas que desde las grandes ciudades o desde las grandes producciones, pues no hay un cuestionamiento. Entonces, a mí me gustaría seguir empujando por esos proyectos y, y sobre todo por la protección también de grupos de realizadoras, que no tengamos que vivir pues estos maltratos, estos abusos, ¿no? Por otro tipo pues sí, compañeros que de repente sus visiones son totalmente distintas y quieren pasar por encima de quienes no tenemos aparentemente como esa experiencia que ellos tienen de escuelas de cine, ¿no? Y bueno, creo que eso en general es como lo que a mí me gustaría seguir probando, seguir comprometiendo. Thank you. Through the process of making my non-plays, what I questioned the most were the technical processes or what cinema sometimes implies about the type of cinema you are making. For me, it was incredibly hard to reconcile with the footage I first recorded. It didn't sound good, it didn't look good. This idea of, am I truly making cinema? The question about the form and the possibilities this film had, would it be accepted in a movie theater or not? At the end, I'm super proud of telling a story for what it was and not about having the best shots. I was lucky in that way to have a fantastic editor who always reminded me to feel close to my project and to hug my film. As Christian mentions, I just finished my first film as a producer in a fiction film, and I really enjoyed that process, and I want to continue exploring that. I also don't see myself making cinema that doesn't involve our community. I want to make cinema that means something to somebody. I'm currently working on breaking ideas that documentary makers are a fly on the wall, and to find producers who are committed to the story. It's important to remind ourselves that we leave traces in every place we go to. So to me, it's important to be local. I have found that others don't share these ideas, usually those that are working in bigger projects. So I want to continue focusing on the projects that are filled with people that do care. I want to work in an environment where we don't have to suffer as female filmmakers because we sometimes don't have the perspectives or formal schooling of our male counterparts. And I want to be committed to making film that represents that. Gracias, Valentina. If something you want to add to finish, gracias a todos los cineastas por sus respuestas. Thanks everybody for your answers. If there is something last to add, Selene or Akira, or just to say goodbye, it's been the program. Of course, you can see it at the theaters this year at the festival, and we thank you all very much. Thank you everyone for the translations, for everything. Gracias cineastas por compartirnos sus palabras y todo. Y les agradezco mucho también que se hayan tomado el tiempo para esta conversación y me quedo con una palabra que repitieron todos y que creo que es como
el camino un poco en el que estamos todos de la exploración. Y la exploración nos llevará a caminos y cosas distintas, pero algo sacaremos de eso. Muchas gracias. Yeah, or should I translate it? Okay. Well, thank you everyone who's watching, the translators, the filmmakers, and Christian, everyone, Akira. I really enjoyed the conversation, but also watching your movies, and hopefully everyone enjoys it too. And I'll just keep one word in mind forever, and it might take us to different paths, but it's important, and I like it that all of you talk about that, the exploration, who would lead different ways to different moments and process and everything. Thank you. Yeah. I just want to say thank you for coming to this, and thank you to the translators, so helpful. But thank you for coming, and I'm so grateful to hear all of your thoughts, and I felt like it really encompassed what this program is all about, everything you guys are speaking about. And thank you, Celine, for everything that you've done and for all the help. And Christian, thank you. This has been amazing. Gracias, Akira. Dani, Vale, thank you very much. On behalf of the festival, gracias y hasta luego. Chao, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Mucho gusto. Muchas gracias. Bye. Chao.